¿Cómo estamos, hermanos? Bendecido. ¿Por qué no volteamos con el que tenemos a un lado? Le decimos que bueno que estás en la casa de Dios, le damos la bienvenida, ahí le sonreímos. Vamos a orar en esta tarde. Señor, gracias te damos porque eres bueno, gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad. Gracias, Padre, porque nunca nos dejas, nunca nos abandonas, siempre estás con nosotros, Señor. En esta tarde, Dios mío, queremos escuchar tu palabra, queremos oír tu voz, queremos estar atentos a lo que tú nos tienes que decir, Padre Dios mío, y que nos ayudes, Padre, siempre a serte fieles, a ser discípulos tuyos, a ser siervos tuyos, Señor, y amarte con todo nuestro corazón. Te honramos, te bendecimos y te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pueden sentarse. El jueves empezamos parte 1 de una predicación que se llama Elementos de la Elección. Bien, para los que no estuvieron el jueves, vamos a recapitular un poco y de igual manera aquellos que toman notas pueden ir recapitulando en sus notas. El jueves vimos acerca de los elementos de la elección parte 1 y estamos hablando específicamente de la carta del apóstol Pedro, la primera carta que él escribe. Esta carta fue enviada a algunos cristianos que fueron esparcidos por causa de la persecución de la iglesia, y estos cristianos estaban en sufrimiento. Estos cristianos estaban siendo perseguidos, estos cristianos estaban siendo quemados, crucificados, apedreados por el simple hecho de ser cristianos. Y el megatema de la carta o el asunto principal que Pedro quiere tratar en esta carta es que en el sufrimiento hay esperanza y que en el sufrimiento aún sigue estando Cristo y Dios con nosotros. Así que ese es el tema central de la carta. Dentro de este tema vemos otros temas que Pedro trata con este mismo asunto. La semana pasada, el jueves, vimos 3 características o 3 elementos de la elección. Pero primero vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, en los versículos 1 y 2. Son los versículos que vimos el jueves, son los versículos que vamos a ver hoy. Ok, parte 1 y la parte 2. Cuando lo tengan, me echan un grito, amén. Amén. O me echan una porra. ¿No hay porras? Bueno, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 2 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Y el jueves vimos 3 puntos que es lo que les voy a dar en este día. Ahí se va una luz, le seguimos, no importa. El punto número 1 vimos el alcance de la elección. El alcance de la elección. Vimos que Dios salva a personas de todas partes del mundo sin ver su estatus social, económico o racial. Las personas que Dios llama no tienen nada que ver con su color de piel, ni con su estatus social, ni económico, ni cuánto gana, ni cuánto tiene, ni qué haces en este mundo. Dios llama a todos parejos. También vimos como punto número 2 la naturaleza de la elección. En la naturaleza de la elección vimos que es la soberanía de Dios y no nosotros mismos quien nos llama a sus pies. Él es el que nos llama, Él es el que nos acepta. Vimos versículos claves como cuando Jesús dice que nadie viene a Él si el Padre no lo atrae. Vimos otro versículo donde Jesús dice: ustedes no me eligieron, yo los elegí a ustedes. Entonces en este punto dejamos en claro quién es, que es Dios quien empieza una relación con nosotros. Es Dios quien nos acepta, es Él el que nos llama. Y como tercer punto o tercer encabezado del jueves, vimos también el origen de la elección.
¿Y en dónde se origina la elección de Dios a sus hijos? Se origina en la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios manifestada en nuestras vidas. Mis hermanos, el jueves lo decimos mucho y lo repito mucho. Si estás en este lugar sentado, no es coincidencia, no es tampoco un error. Y aún más allá, que tal vez no podemos entender, no es ni siquiera porque decidiste venir, es porque Dios está llamando. Dios está llamando. Y la pregunta clave de la semana pasada o del jueves, la pregunta clave fue: Dios está llamando, ¿cómo vas a responder a ese llamado? ¿Cómo vas a responder a ese llamado? Si ya eres de casa, si ya llevas varios años o ya llevas varios tiempo viniendo a la iglesia y Dios te está llamando a servir, ¿por qué no lo haces aún? Si Dios está llamando, ¿cuál va a ser tu respuesta? Y si eres nuevo, mi querido amigo, Dios está llamando a salvación, ¿cuál va a ser tu respuesta? Ese fue el tema de la semana pasada. Pero el tema de esta semana o de este día, de domingo, se llama Elementos de la Elección parte 2. Y vamos a hablar de las características o las manifestaciones o los frutos de esta elección. ¿Ok? Porque es muy fácil pensar, mis hermanos, muy fácil pensar que como yo ya vengo a la iglesia, como yo ya acepté a Cristo en mi corazón, yo ya soy salvo. Y no importa lo que haga durante la semana, yo ya soy salvo. Y no importa si vengo o no vengo a la iglesia, yo ya soy salvo. Y no importa si hago la voluntad de Dios en mi vida o no, yo ya soy salvo. Y mis hermanos, ese es un error. Hoy vengo a decirte con mucho amor y respeto que si no estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, no podemos llamarnos hijos de Dios. Amén. Que si no estamos teniendo una relación con el Padre, no podemos llamarnos hijos de Dios. Y si solamente venimos a la iglesia cuando necesitamos algo, o cuando se nos ocurre venir, o cuando dejamos tiempo en nuestra ocupada agenda, mis hermanos, con todo respeto, no podemos llamarnos hijos de Dios. Amén. Y de eso se trata el sermón de esta noche. Cuando una persona, mis hermanos, llega a los pies de Cristo, hay evidencia de ello. Hay evidencia de ello. Es cierto, somos salvos por gracia. No hacemos nada, no hay ningún mérito, no hay ningún precio, no hay nada que podamos pagar, no hay nada que nos haga merecedores de esta salvación por gracia. No hay nada. Somos salvos por gracia solamente, mediante la fe en Cristo Jesús. Pero también es cierto que hay frutos que se producen de esa salvación. Hay frutos que se producen de esa salvación, y esos frutos se manifiestan, deben ser visibles. Es un error nuevamente pensar que por ser salvos por gracia estamos desvinculados de cualquier responsabilidad de obediencia o santidad. Es un error pensar que solamente porque somos salvos por gracia estamos desconectados o desvinculados o no hay ninguna responsabilidad de obediencia o de santidad en nuestras vidas. Es un error. También es un error poner de excusa: bueno, Dios está trabajando en mí. Y yo creo, mis hermanos, de antemano, yo creo que hay personas que luchan con el pecado genuinamente y son salvos. Pero aquellas personas que pasan años y años y viviendo con lo mismo y no hay ningún fruto de ello, es un error pensar de esa manera. Y que vamos a leer nuevamente nuestro versículo y vamos a iniciar con nuestro sermón. Mis hermanos, antes de iniciar, les quiero decir que este sermón es con todo el amor en Cristo, pero las cosas, la verdad, se dicen con la palabra de Dios. Y las verdades que vamos a hablar en esta noche no son verdades mías, ni de nuestros pastores, ni ideologías de la iglesia, es la palabra de Dios. Vamos a leer nuestro texto en esta tarde. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 2, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eso ya lo vimos el jueves. Y también vimos elegidos según la presciencia de Dios Padre. Hasta ahí vamos, ahí nos quedamos, ¿verdad? Así que nuestro primer encabezado es la manifestación
de la elección. La manifestación de la elección. Dice el apóstol Pedro, elegidos, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. La manifestación, mis hermanos, exterior de la elección de los elegidos, hecha por Dios en la eternidad, comienza a tiempo en santificación del Espíritu. La elección, la salvación que recibimos por parte de Dios, comienza con la santificación del Espíritu. La santificación del Espíritu abarca todo lo que el Espíritu produce en nuestra salvación. Vamos a ver 4 cosas que el Espíritu Santo produce en nosotros. Número 1, en la santificación, en esta manifestación de la elección, el Espíritu Santo en nosotros produce fe. Vamos a Efesios capítulo 2. Porque por gracia que sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Mis hermanos, el Espíritu Santo nos da fe. El Espíritu Santo es el que nos da fe. Esa manifestación de la elección es cuando somos santificados. El Espíritu Santo pone fe en nosotros. Y eso es importante, porque cuando atravesamos problemas, dudas, dificultades, la fe en Cristo, nuestra fe en Cristo, nuestra esperanza viva de Cristo, es la que nos hace seguir caminando en esta carrera. Vuelvo a decir el versículo, Hebreos capítulo 12. Caminar, correr esa carrera con paciencia, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Mis hermanos, el Espíritu Santo es el que produce fe en nosotros. Estos cristianos que estaban siendo perseguidos, no sé cuántos se hayan quemado alguna vez. Yo una vez, recién casados con mi esposa, bueno, sí somos recién casados. Bueno, pues todavía somos recién casados, no cumplimos el año de casados. Pero con mi esposa, una vez yo le dije, te voy a hacer unas hamburguesas, sobres. Y yo ya agarro tocino, yo las hago con tocino. Agarro tocino, lo pongo en el sartén, como los que cocinan, el tocino suelta grasa, ¿verdad? Entonces, termina el tocino de cocerse, lo echo a un lado, la grasa en exceso la sirvo en un bote aparte y quedó poquita ahí. Y yo muy valiente agarré la carne de hamburguesa y la puse. Y los que cocinan, yo no cocino, pero los que cocinan saben que cuando pones hamburguesa así de fuerte, la grasa, ¿qué es? Brinca. Y me brincó aquí en la mano. Y todavía tengo la marca. Ya 21 gritos, mis hermanos. No, solté la pala, solté el sartén, solté todo. Imagínense ahora esos cristianos que eran quemados vivos. Quemados vivos por su fe. Por su fe. Es por eso que la manifestación de esa salvación, la manifestación de nuestra fe dada por el Espíritu Santo es importante, porque en la persecución, en la crisis, en la escasez, en los problemas, en las dudas, es esta fe que nos hace seguir y salir adelante, mis hermanos. Es importante recordar. Número 2, el Espíritu Santo también produce en nosotros arrepentimiento. Vamos a Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Y cuando comencé a hablar, estaba hablando Pedro en ese entonces, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oyendo estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo:
de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Damos un poquito de contexto. Pedro fue a la casa de Cornelio. Cornelio era un gentil. Y los judíos, para un judío, hablar con un gentil en los tiempos de Jesús era algo malo. No se hablaban, los consideraban sucios, los consideraban impíos. De hecho, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, le dice: hermanos, ¿saben cuánta abominación es para mí estar con ustedes? Qué amable fue Pedro, ¿verdad? Pero Pedro predicó la palabra y sorpresivamente la casa de Cornelio, llena de gentiles, gentiles son los no judíos, llena de gentiles, se convierten a Cristo. Y Pedro dice en Hechos: ¿quién era yo para impedir a Dios que lo salve? De esto entonces, dicen los cristianos, entonces Dios también ha dado arrepentimiento a ellos para vida. Dios le ha dado arrepentimiento a los gentiles para que sean salvos. Mis hermanos, el Espíritu Santo es el que produce ese arrepentimiento en nuestras vidas. Es por eso que cuando uno llega a los pies de Cristo, tal vez peque, tal vez falle, pero esa falla produce arrepentimiento. Amén. Entonces te digo que si estás viviendo una vida de pecado y no te sientes mal y no hay arrepentimiento en ti, hay un problema. Porque es la manifestación del Espíritu en nuestras vidas que produce arrepentimiento. Amén. Y es algo que debemos de tenerlo en mente, mis hermanos. Aquellas personas que han sido elegidas, aquellas personas que han llegado a los pies de Cristo, aquellas personas que han sido salvas, que han aceptado el llamamiento, que han respondido al llamamiento y han dicho: Señor, heme aquí. Esas personas deben de tener arrepentimiento en sus vidas. Debemos de tener arrepentimiento en nuestras vidas. No podemos vivir conforme nos plazca y no sentir arrepentimiento. No podemos enojarnos sin sentir arrepentimiento. No podemos mentir sin sentir arrepentimiento. No podemos hacer nada, absolutamente nada, de lo que está en contra de Dios sin sentir arrepentimiento. El arrepentimiento, mis hermanos, en un cristiano es diario, es clave. Porque hasta donde yo sé, todos somos humanos. Y hasta donde yo sé, todo ser humano falla. Y hasta donde yo sé, cada falla nos dirige al arrepentimiento. Número 3. Hay una tercera manifestación que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Y es regeneración. Regeneración. Es una doctrina tan hermosa en nuestras vidas y tan olvidada muchas veces en las iglesias. Vamos a Tito, capítulo 3. Nos salvó Dios no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mis hermanos, cuando llegamos a los pies de Cristo, fuimos regenerados. ¿Qué significa regenerados? Fuimos hechos nuevos. Lo que era, ya no es. Y lo que es gracias a la misericordia y gracia de Dios. Amén. Aquellas personas que han sido elegidas, aquellas personas que han recibido la salvación de Cristo, han sido regeneradas. Por tanto, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y las cosas viejas han pasado. Aquí no se vale, así nací, así crecí y así moriré. Mis hermanos, aquí no se vale, así me conociste, así te casaste conmigo, ni modo. No. Cuando uno llega a los pies de Cristo es regenerado. Regenerado. Y las cosas pasadas quedaron atrás. Ya no hay más de esas excusas.
Esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo en nosotros es importante, porque si antes de Cristo éramos peleoneros, ahora con Cristo ya no lo somos. Si antes con Cristo éramos borrachos, ahora en Cristo ya no lo somos. Si antes de Cristo éramos hipócritas y lo que tú quieras llamarte, en Cristo ya no lo somos. Somos regenerados. Ahora, no significa que por ser regenerados somos perfectos, ¿verdad? Y tampoco significa que al momento de ser salvos cambias 360 grados. Algunos sí, por gracia de Dios, pero a otros es un proceso. Cualquiera que sea tu caso, que sea de inmediato, sea un proceso, hay una regeneración. Amén. Y esa regeneración es una manifestación del Espíritu Santo trabajando en tu vida. Por tanto, mis hermanos, si estamos en Cristo y aún somos chismosos, pongámonos atención. Santo, llega una mano por ahí. Si estamos en Cristo, mis hermanos, y aún mentimos y no hay arrepentimiento en nosotros y vivimos en mentira, debemos de tener cuidado. Si nos decimos de llamar cristianos y venimos y levantamos las manos y cantamos y decimos, ¿cómo estás, hermano? Bendecido, aleluya, estoy también, gracias a Dios. Pero en la cara somos personas completamente diferentes y gritamos y maltratamos y golpeamos y todo eso. Mis hermanos, es tiempo de evaluar nuestro corazón. Recapitulamos. Hay 4 manifestaciones del Espíritu Santo, falta una. Pero una de ellas, mis hermanos, es fe. El Espíritu Santo nos da fe. Fe en la adversidad, fe en las pruebas, fe en el fuego, fe en la duda. También el Espíritu Santo nos da arrepentimiento. Si fallamos, nos arrepentimos. Si fallamos, nos arrepentimos. Yo no sé, mis hermanos, pero yo no sé cómo hay personas que pueden vivir, llamarse ser cristianas y vivir en chisme, en pleitos, en todo eso y que no haya arrepentimiento. Número 3, también el Espíritu Santo produce en nosotros regeneración. Lo que fuimos ya no somos, y lo que somos, lo somos gracias a la bondad, el amor y la gracia de Jesucristo. Amén. Y número 4, mis hermanos, es muy importante. El Espíritu Santo produce en nosotros adopción. Adopción. Romanos capítulo 8, vamos rápidamente. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Y si herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mis hermanos, el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos adoptados por gracia, injertados en el huerto. Mis hermanos, somos hijos de Dios. Ya no somos hijos del diablo. Ya no somos hijos de perdición, de tinieblas. Entonces, andemos como hijos de luz. Andemos como hijos de Dios. Recordemos que somos hijos de Dios. Recordemos quién es nuestro Padre Celestial. Estas 4 son muy importantes en la manifestación de la salvación, mis hermanos. Porque, y lo recapitulo y lo repito, mis hermanos, necesitamos fe en las pruebas. Necesitamos fe en nuestro diario vivir. Necesitamos arrepentimiento en nuestro diario vivir. Necesitamos esa regeneración en nuestras vidas. Necesitamos recordar que hemos sido adoptados y somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre Celestial. Por tanto, la elección es el plan de Dios. Se convierte en una realidad en la vida del creyente a través de la salvación, la obra de Dios que el Espíritu Santo lleva a cabo. El plan de Dios, mis hermanos, es la salvación del hombre y el Espíritu Santo se encarga de ese trabajo. Cuando hacemos escuchar alguna predicación y nos quebrantamos, no somos nosotros, es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Amén.
Cuando llegamos a los pies de Cristo y lloramos y nos arrepentimos, no somos nosotros, es el Espíritu Santo quebrantándonos. Y es por esta razón que la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas es importante en este sermón. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. La santificación, la palabra en el griego es agiasmo. Se refiere santificación a separación, consagración y santidad. La palabra santificación incluye separación, consagración y santidad. Somos santificados por el Espíritu, somos separados por el Espíritu, consagrados por el Espíritu y somos hechos santos por el Espíritu. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, nos habla también, nos ilustra este principio. Mas vosotros sois linaje escogido, también lo hablamos el jueves, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro nos llama pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La santificación, mis hermanos, en estos tres términos es importante para nosotros, porque si somos santificados, somos separados, tanto del pecado como para Dios. Somos separados del pecado y somos separados para Dios. Pero es que Pedro dice, pueblo adquirido de Dios, le pertenecemos a Él. No a nuestros deseos, no a nuestros impulsos, le pertenecemos a Él. Consagración, eso es algo que debemos de hacer diario, consagrarnos para Dios, dedicarnos a Dios, vivir para Dios. Por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo y si muero eso es ganancia. Debemos recordar, santificación en el Espíritu es para nosotros separación, consagración y santidad. Y como dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Y como nos ha enseñado nuestro pastor, santidad es separarse del pecado. Y como ese término también nos dice, debemos consagrarnos para Dios. Debemos consagrarnos para Dios. En la salvación, mis hermanos, la santificación del Espíritu aparta del pecado a los creyentes para Dios. Los separa de la oscuridad y los lleva a la luz. Los aparta de la incredulidad y los lleva a la fe. Y los aísla misericordiosamente del amor al pecado y los lleva al amor de la justicia. No sé si lo has experimentado. Cosas que te encantaban hacer antes de llegar a los pies de Cristo. Cosas que te fascinabas, que amabas hacer. Pero que al llegar a los pies de Cristo sabías que estaba mal y ahora lo aborreces. Que espero que todos digan amén a eso. Amén. Mis hermanos, esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que somos separados, consagrados y somos hechos santos por Él. Vamos a segunda de Corintios. En el capítulo 7, versículo 1. Una vez, mis hermanos, que el Espíritu Santo separa en la salvación a los creyentes del pecado, continúa para hacerlos más y más santos en el proceso progresivo de separación y santificación de por vida. Y segunda de Corintios nos dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo nos dice, perfeccionemos la santidad en el temor de Dios.
¿Cómo lo lograremos? Limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué significa carne? ¿Que yo no puedo comer carne? No, hermano, sí puedes comer carne. Lo que quiere decir la palabra es, límpiate de tus deseos carnales. Límpiate de esos deseos carnales. Y esa limpia, me va a decir cómo usar esa palabra. Esa limpia solo se da con el Espíritu Santo. Ni con tus fuerzas, ni conocimiento, ni moral, ni buenas obras, ni porque eres amoroso, ni porque eres buena onda, ni porque a todos le caes bien. Nada. Solamente el Espíritu Santo te puede limpiar de ese pecado. Y Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis hermanos, la santificación en el Espíritu será una tarea progresiva de por vida. De por vida. La santidad va siendo progresiva de por vida y termina en el día en que seamos glorificados juntamente con Cristo. Entonces, ninguno de nosotros se debe de creer más santo que otro. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros aquí flota ni levita, mi hermano. Todos caminamos hasta el día en que lleguemos a la presencia de nuestro Señor. La santidad es un proceso progresivo de por vida. Todos los días debes de santificarte. Todos los días. Todos los días. Si te consagraste ayer, qué bueno, pero el día de hoy también necesitamos consagrarnos y vivir en santidad. Y el día de mañana lo mismo, y así de por vida. Y eso solo se puede lograr, mis hermanos, nuevamente, con la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si hemos sido salvos, si realmente hemos llegado a alcanzar salvación, se verá el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas diariamente. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Son palabras hermosas de Pablo. Ahora que han sido libres del pecado y ahora que son siervos de Dios, el fruto en ustedes es la santificación. El fruto de ustedes es la santificación. Si no hay fruto de santificación, debemos de empezar a preocuparnos, mis hermanos. Si no hay ese fruto de santificación, trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, debemos de empezar a pensar y a evaluar el fruto, la santificación y el fin, la vida eterna. Y el fin, la vida eterna. Y eso nos lleva a lo mismo, mis hermanos. Cada día debemos de santificarnos, cada día debemos de consagrarnos, cada día debemos de separarnos hasta el día que lleguemos a la presencia de nuestro Padre Celestial. Así que uno de los elementos de la elección de Dios, uno de los elementos de la salvación, uno de los frutos que podemos ver en aquellas personas que son salvas es la manifestación del Espíritu Santo. Y esa manifestación se puede ver a través de la fe, a través del arrepentimiento, de la regeneración, de la adopción que obtenemos como creyentes. Y se puede ver también en nuestras vidas, a nosotros cada día separarnos, consagrarnos y santificándonos todos los días, todos los días, todos los días. Amén. Amén. Nuestro segundo encabezado, mis hermanos, otro elemento de la elección es el efecto de ella, el efecto de la elección. El efecto de la elección, el punto número 2. Pedro dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, y luego que dice para obedecer. Mis hermanos,
si somos salvos, si hemos sido llamados a salvación, si hemos sido elegidos por la bendita voluntad de nuestro Padre Celestial, no es para creernos mejor que nosotros, no es para presumir que somos unos santurrones. Mis hermanos, si hemos sido salvos es para obedecer a nuestro Señor. La palabra obedecer en el griego es la palabra hupakoe, que ya lo hemos visto, que es escuchar con atención. Escuchar con atención. Acatamiento o sumisión. La obediencia a Jesucristo es el efecto o subproducto de la elección divina, mis hermanos. Aquellos que han llegado a la salvación obedecen a Cristo Jesús. Vamos a Efesios capítulo 2. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis hermanos, una persona que ha sido elegida, una persona que ha llegado a los pies de Cristo, una persona que ha recibido salvación, es una persona que obedece a su Señor, que obedece a su Creador. Obedecer a Jesucristo es entonces equivalente a ser salvos. Pablo lo denomina en Romanos capítulo 1, versículo 5, en la obediencia de la fe. Son las palabras que usa Pablo. Hermanos, la obediencia a Cristo equivale a ser salvos. Aclaramos, no somos salvos por nuestras obras, pero nuestras obras son el fruto de nuestra salvación. ¿Sí me doy a entender? Amén. Ahora, que todo cristiano, tal vez en algún punto, en algún momento, no puede o no logra obedecer completamente a su Señor. Esto es verdad. Pero aquel cristiano, aquella persona que ha recibido salvación, es una persona que obedece la voz de su Señor. Hay que aclarar, mis hermanos, que los cristianos no obedecen perfectamente y totalmente tampoco. Vamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Los cristianos no obedecen perfecta y totalmente. Dice el apóstol Juan, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Quién es la verdad? Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquel que dice que no peca es mentiroso. Y si dices que no pecas, la verdad no está en ti. Y si la verdad no está en ti, mis hermanos, no podemos llamarnos hijos de Dios. Hay un problema con aquellos cristianos que quieren a fuerzas tener una vida perfecta. Y aunque debemos de buscar nuevamente esa perfección, debemos de entender que todos, tarde o temprano, fallamos. Y es por eso que dice el apóstol Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y le hacemos al mentiroso y la verdad no está en nosotros. Entonces me preguntarás, entonces ¿qué debo de hacer cuando fallo? Ya lo vimos, arrepiéntete. Si somos salvos y fallamos, el Espíritu Santo reproducirá en nosotros arrepentimiento. Es lo mismo que nos dice el apóstol Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. El problema es cuando pecamos y queremos ocultar nuestros pecados pensando que porque nadie los conoce, Dios no los conoce. Mis hermanos, Él conoce aún el pecado más oculto que tú crees que tienes en tu corazón. Aún la cosa más escondida que tú tienes, Dios la conoce. Y es por eso que dice el apóstol Juan, confesemos nuestros pecados a Cristo, que Él es
fiel y también es justo para perdonarnos. No creamos que en nuestro corazón nadie puede ver, porque Dios lo ve todo. Vamos a Romanos capítulo 7. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, dice Pablo, soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, aprueba que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este es Pablo hablando. Y dice Pablo, hay una ley en mi cuerpo que yo quiero hacer el bien, pero muchas veces no lo hago. Son las palabras del apóstol Pablo. Y esto no fue antes de ser cristiano, esto era cuando ya era cristiano, cuando ya era apóstol. Dice, yo quiero hacer el bien, pero muchas veces el pecado que hay en mí, mi carne, mis deseos, en mi cuerpo, hacen que haga todo lo contrario. Y es por eso que dice Pablo, miserable de mí. ¿Quién podrá librarme? Y esos somos nosotros, mis hermanos. Miserables. Miserables que no podemos servir a Dios en perfección. Miserables que pecamos, que fallamos. Pero Pablo también dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque solamente Él, como dice el apóstol Juan, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que, mis hermanos, el efecto de la elección, una manifestación de esta elección, es que aquella persona que ha recibido a Cristo va a obedecer a su Señor. Tal vez no lo va a hacer a la perfección, tal vez no lo va a hacer en su totalidad, pero siempre va a estar esforzándose por querer servir a su Señor. Y repito, los creyentes no obedecen perfecta y totalmente. Sin embargo, existe un patrón de obediencia en sus vidas, mientras por medio de Cristo se vuelven siervos de la justicia. Mis hermanos, aunque tal vez no somos perfectos, se ve en nosotros el deseo, la lucha y la continuidad de querer obedecer a nuestro Señor. ¿Sí me voy entendiendo? No se durmieron. Vamos a Romanos capítulo 6. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y levantados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ya eres libre. Mis hermanos, debemos de entender esta verdad. Somos hijos de Dios. El pecado no reina en nuestras vidas. El pecado no puede reinar en nuestras vidas. Tal vez fallemos,
pero el pecado no puede reinar en nuestras vidas. Esto quiere decir, no podemos vivir en el pecado y decir que somos hijos de Dios. Tal vez me sigo enojando. Tal vez de repente se me sale una mentirilla. Tal vez de repente me gusta escuchar un chisme. Pero no puedo vivir en ese pecado. El pecado ya no reina en mí. El pecado ya no es amo de mi ser. El pecado ya no es dueño de mí. Ahora le sirvo a Cristo. ¿Sí me doy a entender? Amén. Así que vuelvo y te digo, tal vez si chismeaste hoy, arrepiéntete de corazón, que Dios es fiel y justo. Pero si vivimos una vida de chisme, mis hermanos, es tiempo de empezar a cambiar. Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para aquellos que viven en obediencia a Cristo Jesús. No hay condenación para aquellos que viven en obediencia en Cristo Jesús. Podemos congregarnos, mis hermanos, pero vivir en desobediencia. Podemos venir, levantar nuestras manos y seguir viviendo en desobediencia. Podemos decirle a todo el mundo que somos cristianos y vivir en desobediencia. Y es ahí cuando no podemos llamarnos hijos de Dios. No importa, mis hermanos, no importa cuánto tiempo estés en este lugar. Si no vivimos en obediencia a Cristo, no podemos llamarnos hijos de Dios. No podemos. ¿Por qué? Porque uno de los elementos de la elección, el efecto de esa elección, es una vida de obediencia. Y nuestro tercer encabezado en esta noche es la seguridad de la elección. Ya vimos que hay una manifestación de la elección, hay un efecto en la elección, pero también hay una seguridad en esa elección. Dice Pedro, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ser rociados con la sangre de Jesucristo. Este es otro componente muy importante en nuestras vidas. Vamos a Juan capítulo 6, versículos 37 al 40. Juan capítulo 6. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Eso lo vimos el jueves. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mis hermanos, Jesús nos da esta seguridad. Todo el que Padre lo envía, todo aquel que a mí envía al Padre, yo le recibo y no se pierde, porque esa es la voluntad de mi Padre, que todo lo que me diere, nada se pierda. Y esa es la seguridad que nos da Cristo Jesús. Si llegamos a sus pies, si realmente llegamos a sus pies, Él nos asegura guardarnos hasta el final. Amén. Es por eso que el creyente en la adversidad, es por eso que el creyente en la prueba, en la crisis, en la duda, en la oscuridad, en la persecución, pasen vientos, lleguen los problemas que llegan, ese creyente sigue adelante porque Dios, Jesús, el Espíritu Santo lo está guardando. Amén. Y
El Espíritu Santo produce en él fe, que ya lo vimos. Esta es la seguridad grandiosa que nos da Jesús. Pero el apóstol Pedro usa una metáfora. Pedro dice, rociados con la sangre de Jesucristo. Y esta referencia o esta metáfora es tomado del Antiguo Testamento. Vamos a Éxodo capítulo 24. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantando de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, a los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés, aquí pongamos atención, Moisés tomó la mitad de la sangre y puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Esta es la metáfora que usa Pedro. Moisés, recibiendo la ley de parte de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, las escribe y las presenta al pueblo. Entonces el pueblo de Israel en el desierto, todos juntos dicen, haremos la voluntad de Jehová, cumpliremos las palabras de Jehová, obedeceremos a Jehová. Entonces Moisés y el pueblo hacen holocaustos y sacrificios para Jehová. Y Moisés toma sangre, la esparce en el altar, pero toma otra parte de la sangre y la esparce en el pueblo. Les hace así con la sangre. Y Moisés dice, este es el pacto, la sangre del pacto que Jehová ha hecho con su pueblo. ¿Cuál pacto? Jehová prometió cuidarlos, guardarlos, salvarlos. Pero ¿qué prometió el pueblo? Obedecer la voz de su Señor. Ese es el pacto que hizo Jehová con el pueblo de Israel. Y esa es la metáfora que utiliza Pedro para decir, aquellos que han sido salvos, han sido rociados con la sangre de Cristo. Entonces la salvación, mis hermanos, tiene dos caras en la moneda. Por un lado, encontramos que obtenemos estos beneficios gloriosos de parte de nuestro Señor Jesús para nosotros. Nos da vida eterna, nos salva, nos guarda, nos cuida. Pero por otro lado, somos nosotros diciéndole a Él, entregamos nuestras vidas, aceptamos tu señorío y te obedecemos. Amén. ¿Sí se entiende? Amén. Es esta metáfora tan grande que utiliza Pedro para describir esa seguridad de la elección. Mis hermanos, ser salvos implica que hemos hecho un pacto, que Dios ha hecho un pacto con nosotros. Un pacto de sangre que se derramó en la cruz. Y Dios nos ha dado vida, pero nosotros le damos obediencia. Amén. Así que, con todo respeto, mis hermanos, nos llamamos ser cristianos y no hay obediencia, no podemos ser cristianos. Nos hacemos llamar hijos de Dios y vivimos como se nos plazca. No lo somos. Porque ese es un pacto de sangre que Jesús hizo con nosotros. Te lo recapitulo, la sangre rociada sobre el altar de Dios simbolizaba un compromiso de perdonar que se cumplió por completo en la muerte expiatoria de Cristo. Y la sangre rociada sobre el pueblo simbolizaba su intención de obedecer la ley de Dios. Y nosotros tenemos ese mismo
pacto. Vamos a Juan, capítulo 2. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Mis hermanos, este es un sí o sí. No, aquí no hay un pie adentro, un pie afuera. O estás dentro o estás afuera. Porque si estamos dentro debemos de andar como él anduvo. Si estamos afuera vamos a decir que somos cristianos, pero no lo somos realmente. Y vamos a Mateo capítulo 7, versículo 24 y 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque está fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hermanos, esto resume lo que Pedro nos está diciendo en estos dos versículos. Aquel hombre que escucha las palabras de Dios y las pone en práctica y las obedece, aquella persona que es salvo. Aquí no está comparando a dos cristianos, mis hermanos. Tengamos eso en cuenta. No está comparando a dos cristianos. No está comparando a un cristiano obediente y a un cristiano desobediente. No. Está comparando a un salvo y a un inconverso. Aquel salvo va a obedecer el mandato de Dios porque dice su palabra que Él conoce sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él, conocen su voz y lo obedecen porque conocen su voz. Y si obedecemos a Dios es porque le hemos conocido. Amén. Y si le hemos conocido, le obedecemos. Amén. Y cuando obedecemos, fundamos nuestra casa sobre la roca. Y pueden venir vientos, y pueden venir problemas, y puede venir lo que venga. Y nosotros no nos caemos porque estamos fundados en la roca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pero aquel inconverso no va a hacer caso porque no puede hacer caso, porque no quiere hacer caso. Y tal vez se dice llamar cristiano, y tal vez venga, y tal vez se reúna por un tiempo, y tal vez levante sus manos por un tiempo, para la primera se va. Porque su casa no estaba fundada en la roca, estaba fundada en la arena, estaba fundada simple emocionalismo. Estaba fundada porque necesitaba un milagro, un milagro económico, tenía algunos problemas y vino a ver qué onda, se solucionaron, se sintieron bien y adiós. Y por último, mis hermanos, hay una ventaja en la elección. Nuestro cuarto encabezado y último encabezado. Las ventajas de la elección. Hay una ventaja que Dios nos da al ser salvos. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Mis hermanos, eso es algo que no cualquier persona puede tener hoy en día. Gracia y paz. No solamente gracia y paz, sino que esa gracia y esa paz se multiplicarán en nuestras vidas. Por eso dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquel que está en Cristo tendrá una paz que sobrepasa
todo entendimiento. Amén. Todo entendimiento. No importa qué esté pasando, tenemos paz. La palabra gracia en el griego es charis. Y charis quiere decir gracia, pero también quiere decir aprobación, favor, gozo, gratitud. Y la palabra paz en el griego es eirene. De ahí viene el nombre eirene. Y que quiere decir justamente eso, paz. Mis hermanos, y Jesús nos dice a través del apóstol Pedro, aquellos que están en Cristo, su gracia, favor, gozo, gratitud, esa paz serán multiplicadas. Estudiando este versículo, recordaba ahorita que ya tenemos a nuestra hija con nosotros, y ya está aquí, gracias a Dios. Gloria a Dios. Recordaba cuando el doctor nos dio la noticia que tal vez la perdíamos, que no había suficiente líquido. Y en mi corazón y en nuestro corazón de mi esposa y mío había miedo realmente, había incertidumbre, había dudas, preguntas tal vez, pero dentro de todas esas cosas, mis hermanos, había paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento solamente se logra en Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie en esta noche. Mis hermanos, como conclusión, digo las palabras que nos ha dicho nuestro pastor. Este año es año de crecer. Este año es un año donde Dios nos quiere que crezcamos. Pero no lo lograremos, mis hermanos, si seguimos viviendo de nuestra manera, pensando de nuestras maneras. Como conclusión, aquellos que han sido elegidos por Dios, aquellos que han sido llamados por Dios, aquellos que han sido salvos por Dios, por su soberana voluntad, en amor y gracia, serán salvos por el Espíritu Santo, serán justificados por Él, regenerados, sellados por la sangre de Cristo para obedecer. Tal vez fallemos, pero seguiremos luchando hasta el día de Jesucristo. Y a pesar de las dificultades de la vida, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de los problemas, nuestra fe no se cae porque está fundada sobre la roca. Cerremos nuestros ojos en esta noche, hermanos. Hay 3 aplicaciones importantes en este sermón para nuestras vidas. Hay 3 aplicaciones importantes. Número 1, ser elegidos por Dios conlleva un pacto. Dios prometió salvarnos, nosotros aceptamos su señorío. Así que obedezcamos la voz de Cristo, nuestro Señor. Número 2, si hemos fallado, abogado tenemos en Cristo Jesús. Arrepintámonos y confesemos a Él nuestros pecados, porque Él es bueno y justo y fiel. Y número 3, en la adversidad, recordemos que aquellos que Dios ha elegido, ha prometido guardarlos hasta el final, y su paz y gracia se multiplicarán en nuestras vidas. Y que pueden venir vientos, pueden venir lluvias, pueden venir problemas, pero nuestra casa no se cae. Y es aquí donde hago una invitación. La primera es para todos aquellos que se han dicho ser salvos, que se han dicho ser hijos, que se han dicho tener una relación con Dios, pero realmente no la tienes. Y tú sabes que no la tienes. Dices, vienes a la iglesia, tal vez diezmas, tal vez cantas, tal vez levantas tus manos, pero no vives una vida en obediencia a Dios. Tu fe no está fundada en la roca.
aquellas personas que vienen cuando quieren, hacen lo que quieren, aquellas personas que viven como quieren. Mis hermanos, lo único que te puedo aconsejar es arrepiéntete, pide perdón, porque en Cristo tenemos abogado, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que si tú eres una de las personas, no te voy a pedir que pases enfrente, pero en donde tú estás, arrepiéntete. Si te has llamado ser hijo, pero realmente no eres hijo, es el día de arrepentimiento. Y número 2, si estás pasando por alguna crisis, estás pasando por algún problema, estás pasando por alguna dificultad, recordemos que nuestra casa está fundada sobre la roca. Recordemos, aunque vengan vientos, aunque vengan problemas, aunque venga lluvia, aunque venga tempestad, nuestra casa no se cae porque está fundada sobre la roca. Recordemos que es el Espíritu Santo que produce en nosotros fe para seguir caminando. Recordemos que aquellos que llegan a Cristo, dice Jesús, yo no los desecho, yo los acepto y los resucitaré en el día postrero. Y también dice Cristo que el Padre me envía a mí y llega a mí, yo lo recibo y no se perderá, porque es la voluntad de mi Padre, de lo que Él me ha dado, que nada se pierda. Y que vamos a orar en esta noche. Señor, te agradecemos por tu bondad, te agradecemos, Padre, por tu fidelidad. Te agradecemos, Señor, porque nosotros sin merecer amor, nos diste amor. Nosotros sin merecer gracia, nos diste gracia. Sin merecer perdón, nos has dado perdón. Padre Dios mío, en esta noche ponemos nuestros corazones delante de tus pies. Tu palabra dice que hemos sido elegidos desde la fundación del mundo. Que tú nos predestinaste desde la fundación del mundo. Pero Padre, también tu palabra nos confronta al decir que si decimos tener una relación contigo, pero no vivimos como tú viviste, no andamos como tú anduviste, Señor, somos mentirosos. Padre, y te pedimos que si hemos sido mentirosos, quebrántanos. Si hemos sido mentirosos, humíllanos, quebrántanos. También, Padre, oramos por aquellos que están en problemas, por aquellos cristianos que están en persecución, que gracias a Dios, Señor, nosotros no tenemos esto en esos momentos aquí, pero sabemos que hay personas que sufren por su fe. Como dice Hebreos capítulo 11, ellos sufren por su fe, son muertos por su fe, son perseguidos por su fe. Padre, oramos por sus vidas, que tú los guardes en tu Espíritu Santo, que ellos encuentren, Padre Santo, las fuerzas para seguir adelante aún en la adversidad. Y por último, Padre, oramos por aquellos que están en esos momentos en algún problema, tal vez económico, tal vez de salud, tal vez social, tal vez matrimonial, cualquier que sea la crisis, Padre Dios mío. Señor, sabemos que seguirte no es sinónimo de prosperidad. Sabemos que seguirte no es sinónimo de que todas nuestras enfermedades serán sanas. Sabemos que seguirte no es sinónimo de que toda nuestra vida marchará bien. Lo que sabemos es que seguirte es sinónimo de tenerte a ti y que tú eres suficiente sobre todas las cosas. Padre, ayúdanos a correr esta carrera puestos los ojos solamente en ti. Dependemos de ti, Dios mío. Ayúdanos, Padre, a crecer. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Cuando fallemos, repréndenos y que podamos arrepentirnos. Te amamos y bendecimos, Padre Dios mío, y te damos gracias porque tú eres bueno, fiel y justo, y porque tú siempre escuchas nuestras oraciones.
nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar con nuestro Dios. Esperar en ti.